¿Alguna vez imaginaste vivir una historia de amor marcada por el dolor y el abuso, que culminó en una tragedia impensable? En el video de hoy, conoceremos la historia de Amanda Souza, una mujer increíble, agente de la Policía Civil, que, a pesar de haber convivido con un esposo abusador durante más de 2 décadas, logró recuperarse. Pero nadie merece pasar por lo que ella vivió. En 2023, perdió a sus hijos de forma devastadora. Ahora, comparte su experiencia de superación y transformación del dolor en una misión para salvar otras vidas. Aquí comprenderás cómo la resistencia, la resiliencia y la valentía de Ana la convierten en un ejemplo a seguir para las mujeres que viven relaciones abusivas o sufren violencia doméstica. Mira hasta el final para descubrir esta historia de superación, valentía y transformación que cambiará tu vida. Y si tú también estás pasando por dificultades o conoces a alguien que necesita apoyo, comparte este video, porque historias como esta merecen ser vistas. A los 20 años, salí de Puebla en busca de un futuro mejor. Quería mucho más que ese entorno cerrado y lleno de conflictos familiares. Quería la libertad de escribir mi propia historia. En ese momento, el dolor de ver a mi madre y a mi hermana desprotegidas me impulsó a buscar un nuevo camino. Sentía que lo que más necesitaba era una vida sin los traumas que me habían atormentado. Pero no sabía que el mayor reto de mi vida estaba por llegar. Me fui a Monterrey, donde la vida me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Pero fue en este escenario de nuevos comienzos que conocí al padre de mis hijos. Un hombre mayor que parecía ser la respuesta a todas mis necesidades emocionales. A su lado, me sentí acogida, querida y protegida. Pero con el tiempo, lo que parecía una relación sana se convirtió en una prisión emocional. Era incapaz de percibir las pequeñas manipulaciones que me asfixiaban poco a poco. La maternidad apareció como un rayo de luz en medio de la confusión. Cuando quedé embarazada de Juan, supe que estaba lista para ser madre. Él era mi mayor regalo. Lo dejé todo para dedicarme a él. La maternidad me llenó de una forma que jamás imaginé. El nacimiento de Gabriela, mi hija, reafirmó mi plenitud como madre. Me entregué por completo, sin compartir esta experiencia con nadie más. Cada momento con ellos era un acto de amor incondicional. Pero, por mucho que la maternidad le diera sentido a mi vida, mi relación con su padre seguía siendo una carga. Él, quien me animó a crecer profesionalmente, se convirtió en una pesadilla en mi relación personal. Sus palabras de cariño y apoyo se convirtieron en una trampa. Al ver crecer a mis hijos, sus sonrisas me dieron la fuerza para seguir adelante, pero al mismo tiempo, sentí el peso de las mentiras que me decía, manipulándome y manteniéndome en una relación que ya no tenía sentido. En 2021, me aceptaron en el curso de capacitación de la Academia de Policía de Jalisco. Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve que estar lejos de mis hijos, algo que nunca antes me había sucedido. Siempre había sido una madre presente, y ahora, esa ausencia me consumía por dentro. Pero el deseo de crecer profesionalmente, la oportunidad de ser policía, me hicieron aceptar el dolor de la separación temporal. El tiempo lejos de ellos fue una prueba emocional. Mientras me preparaba para afrontar un nuevo reto, el comportamiento de mi marido cambió de forma alarmante. Cada día que pasaba, se volvía más controlador, más obsesivo. Sabía que no podía aceptar que yo estuviera creciendo y adquiriendo mi independencia. Intentó por todos los medios hacerme renunciar a mi sueño, controlándome y asfixiándome emocionalmente. Vivía en medio de una relación que parecía normal desde fuera, pero dentro de casa, las tensiones se hacían cada vez más evidentes. Empecé a darme cuenta de que la violencia ya no era solo psicológica, sino que se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza para mi cordura. No me atacó físicamente, pero sus palabras hirieron más que cualquier puñetazo. Sentía que me manipulaba, sin darme cuenta. Su comportamiento se volvió cada vez más posesivo. Conocía mi necesidad de crecer, mi ambición. Por eso siempre me apoyó, pero al mismo tiempo, me convirtió en rehén de su obsesión. En lugar de ser la pareja que decía ser, fui su prisionera emocional. Nunca imaginé que el amor que creía haber encontrado se convertiría en una prisión. Sus palabras fueron minando mi autoestima poco a poco. Ya no me reconocía. Me convertí en alguien que vivía para complacerlo, que aceptaba el abuso emocional por miedo al rechazo. Incluso cuando me apoyaba en mi carrera, manipulaba mi éxito para sentirse superior. Me ponía contra la pared,
haciéndome sentir culpable de todo lo que sucedía en nuestra relación. Sabía que la relación me consumía, pero mi gratitud por todo lo que hizo por mí me mantenía atrapada. Sabía que ya no podía vivir en ese círculo vicioso, pero no encontraba la fuerza para irme. Al mismo tiempo, no me daba cuenta de la gravedad de un matrimonio en el que, con tanto orgullo, creía ser la esposa ideal. Estaba tan cegada por el dolor que no vi cuánto me torturaba psicológicamente, hasta que su máscara se desvaneció de golpe. Cuando aprobé el examen para la Policía Civil y me mudé a Toluca, las cosas empeoraron. Ya no soportaba el control. Me asfixiaba por todos lados. Empecé a ver que ya no era posible seguir en esa relación. La tortura psicológica era tan intensa que empezó a amenazarme. Sabía lo que más temía, perder a mis hijos. Eso le bastó para empezar a torturarlos, intentando hacerme sufrir aún más. Sabía que algo tenía que cambiar, pero la idea de irme de casa era imposible. Vivía una realidad que nunca imaginé. Trabajaba en una carrera donde ayudaba a mujeres víctimas de violencia, pero no podía ver cuánto me estaban victimizando en mi propio matrimonio. Yo, que ayudaba a otras mujeres, sentía que mi dolor era invisible. Estaba ciega, creyendo que podía ayudar a todos, pero no sabía cómo ayudarme a mí misma. Fue cuando empezó a involucrar a nuestros hijos en la manipulación que me di cuenta de que no podía seguir adelante. Era hora de actuar. El matrimonio se estaba volviendo cada vez más insostenible. Empezó a acosarme por todos lados. Cuando me di cuenta, me controlaba hasta en los detalles más insignificantes. Empezó con el acceso a mi celular y pronto empezó a vigilar cada uno de mis movimientos. Los celos se apoderaron de todo y me convertí en prisionera de mi propia casa. Hizo todo lo posible por aislarme. Con cada palabra que decía, me sentía más asfixiada. Llegué a un punto en el que supe que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El matrimonio, que parecía un cuento de hadas, se convirtió en una pesadilla. La manipulación emocional que me infligía estaba alcanzando proporciones aterradoras. Era un dolor que ya no podía negar. El amor que creía que era la base de esa relación estaba desapareciendo, dando paso a un ciclo de abuso que me estaba destrozando. Finalmente me di cuenta de que mi matrimonio estaba destruyendo mi persona. La mujer independiente que había luchado por crecer se estaba perdiendo a sí misma. Mi trabajo, que siempre había sido mi pasión, ahora era una batalla diaria para evitar ser destruido desde dentro. Sus amenazas ya no me afectaban, pero él seguía torturándome emocionalmente, siempre intentando hacerme dudar de mis propias capacidades. Me estaba transformando en algo que ya no reconocía. Me veía completamente diferente. Fue en ese momento que decidí que necesitaba irme. Ya no podía vivir en una relación que me estaba destruyendo. Mi trabajo, mi carrera, mi felicidad estaban en juego, y ya no estaba dispuesta a perder el control de mi vida. La idea de pedir la separación era difícil, pero lo único que me impulsaba era la convicción de que no merecía vivir así. No era la vida que soñaba. Cuando le pedí la separación, su reacción fue extremadamente violenta psicológicamente. Empezó a usar a nuestros hijos como moneda de cambio. Quería hacerme pagar por mi decisión, torturándome emocionalmente. Las amenazas de muerte se volvieron constantes, y sabía que era capaz de cualquier cosa. Esta fue la etapa más difícil de mi vida, y tenía miedo de perder todo lo que más amaba. Él sabía que no podía vivir sin mis hijos, y usó eso en mi contra. No sabía cómo dar el siguiente paso. Sentía que me arrastraba hacia un abismo sin fin. Estaba en una relación abusiva, con un hombre que no me respetaba, pero que, al mismo tiempo, me manipulaba con palabras dulces. Me decía que aún me amaba, pero sus acciones decían lo contrario. Solo quería mantenerme prisionera bajo su control. Entonces, en julio de 2023, cuando me lanzó la amenaza más cruel de todas, mi vida cambió para siempre. Nunca imaginé que algo así me pudiera pasar. Yo, que siempre había luchado por ayudar a otras mujeres, me encontré en una situación donde mi vida corría peligro. Aún no podía creer que él fuera capaz de tanta crueldad, hasta que, en un momento dado, me reveló la verdad: había matado a mis hijos. No tenía palabras para describir lo que sentí en ese momento. El mundo entero parecía haberse derrumbado. El dolor era tan grande que apenas podía procesarlo. Como policía, estaba acostumbrada a lidiar con situaciones extremas, pero nunca imaginé que viviría una tragedia como esta.
Perder a mis hijos de esta manera fue un golpe insoportable. No sabía cómo seguir adelante. La tragedia no solo fue un dolor inconmensurable, sino también el fin de una vida que había construido con tanto esfuerzo. Perdí no solo a mis hijos, sino también mi propósito. Todo en lo que creía, todo por lo que luché, se destruyó en segundos. El hombre con el que había compartido 20 años de vida me lo arrebató todo. El dolor era tan grande que me encontré sin fuerzas para continuar. Pero, en medio del duelo, encontré la fuerza para seguir adelante. El dolor y la pérdida de mis hijos eran insuperables, pero sabía que necesitaba encontrar una razón para vivir. La misión que llevaba, proteger a otras mujeres y a sus familias, ahora se fortalecía. A través de este dolor, encontré un nuevo propósito. Mis hijos no podían morir en vano. Ese día, 8 de mayo de 2023, empezó como cualquier otro. Me desperté, fui a trabajar y, como siempre, les envié un mensaje a mis hijos. El ambiente era extraño, se sentía tensión en el ambiente. Algo me decía que ese día sería diferente. En el trabajo, todo parecía normal, pero algo dentro de mí estaba completamente fuera de control. Me llamó y me envió un mensaje lleno de odio, algo tan cruel que me heló la sangre. Escribió: «Tu futuro estará lleno de tristeza y soledad». Respondí, sin saber que ese mensaje sería el presagio del mayor dolor que jamás podría sentir. Al llegar a casa, no pude quedarme dentro. La presión en mi pecho aumentaba con cada minuto que pasaba. Intenté distraerme, volví a la comisaría, y fue entonces cuando mi mundo se puso patas arriba. Estaba en medio de una investigación, pero no podía concentrarme. Algo dentro de mí me decía que para cuando llegara a casa, algo terrible habría sucedido. Intenté ignorarlo, pero el corazón no miente. Corrí de vuelta a casa y, al abrir la puerta, la visión del cargador de la pistola en el sofá me dejó paralizado. Era la señal de que la pesadilla que temía estaba a punto de ocurrir. Al entrar en la casa, el silencio era absoluto. Llamé a mis hijos, pero no oí nada. Todo estaba en silencio. El miedo me invadió y empecé a correr por las habitaciones, llamándolos por sus nombres. Al llegar a su habitación, vi a Juan tirado en el suelo. Una escena que jamás imaginé vivir. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero no podía aceptar lo que veía. Corrí a su lado, desesperada, pero no sentía su tacto. Estaba frío, ya sin vida. La angustia que sentí fue indescriptible, pero lo peor estaba por venir. Busqué a Gabriela, mi pequeña guerrera. Sabía que estaba allí, pero no la encontraba. Retiré las almohadas y los edredones, con el corazón latiéndome con más fuerza a cada minuto que pasaba. Y finalmente, allí estaba, cubierta con tantos edredones. Al verla, algo dentro de mí se desgarró. Mi hija, mi pequeña Gabriela, también estaba sin vida. El impacto fue tan fuerte que casi pierdo el conocimiento. Era madre, policía, y ahora me enfrentaba a una tragedia que ninguna mujer debería afrontar: perder a sus hijos de la forma más brutal posible. La impotencia me consumía. Grité, pero nadie me oía. El dolor de ver los cuerpos sin vida de mis hijos es indescriptible. Como madre, siempre hice todo lo posible por protegerlos, pero no pude salvarlos de ese monstruo. Era una mujer fuerte, policía, pero en ese preciso instante, quedé destrozada. No sabía cómo seguir adelante, cómo respirar. Lo único que pude hacer fue correr a la comisaría, desesperada, intentando comprender cómo había podido pasar esto. El dolor era tan insoportable que se me ahogaban las palabras. Ese hombre, a quien había amado, había destrozado nuestras vidas en un acto de pura crueldad. Cuando llegó el equipo médico, vi el cuerpo de mi hijo, ya sin vida, pero Gabriela aún mostraba signos vitales. Intenté por todos los medios salvar a mi hija, pero era demasiado tarde. Nunca olvidaré la sensación de ver cómo la vida se les escapaba de los cuerpos, y en ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La tragedia que me destruyó también me dio una misión: luchar por la justicia y por las mujeres que aún viven lo que yo viví. El dolor de la pérdida me hizo comprender que tenía una responsabilidad: utilizar mi experiencia para ayudar a otras mujeres y madres a no pasar por el mismo infierno. Tras perder a mis hijos, mi mundo se derrumbó, pero la lucha comenzó. Sabía que mi dolor no era único. Muchas otras mujeres estaban pasando por lo que yo había vivido, y su dolor seguía siendo inagotable.
No podía callar. No podía dejar que mis hijos murieran en vano. Mi misión ahora era seguir adelante y dar voz a quienes ya no podían hablar. Cada día, al despertar, el dolor me invadía, pero sabía que debía seguir adelante. Los recordaba a cada paso, a cada respiración. Eran mi razón para luchar. Comencé a usar mi historia para advertir a otras mujeres sobre las señales del abuso, sobre cómo la violencia psicológica, como la que viví, puede destruir vidas. Muchas veces, las mujeres que sufren esto no pueden ver la realidad de su relación. Ellas, como yo, creen que las están cuidando, pero en realidad, las están manipulando y asfixiando. Hoy, mi trabajo en la comisaría sigue siendo un espacio para proteger a las mujeres, pero sobre todo, es la misión que asumí tras perder a mis hijos: transformar el dolor en acción. No podemos permitir que más vidas sean destruidas por la violencia. Cuando comparto mi historia, lo que más me motiva es el impacto que puedo tener en la vida de otras mujeres. Sé lo que sienten, he vivido lo mismo que ellas. Su lucha es la mía. Cada día me conmueven las historias que escucho en la comisaría, mujeres que enfrentan el miedo, la vergüenza y el control. Mi objetivo es darles la fuerza que yo no tuve, el coraje para romper los ciclos de abuso y violencia. Con cada historia que comparto, siento que el recuerdo de Juan y Gabriela se inmortaliza, y eso me da la fuerza para seguir adelante. No sé cómo sería mi vida si no hubiera encontrado este propósito, pero sé que mi misión ahora es salvar a otras mujeres. El proceso de redefinir el dolor es largo y arduo, pero es posible. Soy prueba de ello. Cuando miro mi pasado, veo todo lo que he vivido, todo lo que he superado, y sé que no fue en vano. Con cada mujer que ayudo, con cada historia que comparto, veo que mi dolor se ha transformado en algo más grande, algo que puede salvar vidas. El dolor que sentí me moldeó y me dio la fuerza para actuar. Hoy, continúo mi misión con la certeza de que la lucha contra la violencia no puede detenerse. Después de todo el dolor que experimenté y las amenazas que enfrenté, algo dentro de mí sabía que él, el hombre que una vez amé, ya no tenía cabida en mi vida. Ya había destruido lo que quedaba de nosotros con sus mentiras, manipulaciones y, sobre todo, con la crueldad indescriptible que cometió contra nuestros hijos. Lo llamé cobarde, grité desde el fondo de mi alma, con todo el odio que albergaba, porque solo un hombre cobarde sería capaz de hacer lo que hizo, quitarles la vida a sus propios hijos y destruir lo que quedaba de un hogar. Sabía desde el principio que no volvería con él, pero la tortura psicológica no cesó. Tras el asesinato de mis hijos, intentó manipular la situación por todos los medios, diciéndoles a todos que no era su culpa, que él también sufría. Pero la verdad es que solo intentaba liberarse de la culpa que lo agobiaba, tratando de hacerse la víctima tras haber causado la mayor tragedia de mi vida. No sentía ningún remordimiento. Era un cobarde, incapaz de asumir la responsabilidad. Lo confronté con todas mis fuerzas y le hice pagar por lo que había hecho. Él, que una vez tuvo el control, ahora era un hombre impotente, afrontando las consecuencias de sus actos. Lo arrestaron, por supuesto, pero eso nunca les devolverá la vida a mis hijos. Nunca podrá comprender el dolor que causó. Tuvo la oportunidad de ser padre, pero eligió el camino de la crueldad. No tuvo empatía ni humanidad en lo que hizo. Fue condenado, pero su castigo nunca será suficiente para borrar el sufrimiento que causó. Para él, el dolor que infligió no significó nada. Se revolcó en su propia desgracia y hoy es un hombre sin honor. Su final no es el que esperaba, y espero que pase el resto de su vida enfrentando las consecuencias de lo que hizo. La verdad es que nunca será más que un cobarde conmigo. Nunca olvidaré lo que pasó, pero mi fuerza no viene de él. Viene de mí, de mi coraje para seguir adelante, para continuar mi vida con el propósito de ayudar a otras mujeres a no pasar por lo mismo que yo. Su final fue lo que se merecía, pero mi camino continúa, más fuerte y decidido que nunca. Mi misión es más grande que el dolor que me causó. Un día, decidí ir a la prisión y me acerqué a la celda donde lo tenían recluido. Sabía que era el momento preciso, un momento en el que lo miraría a la cara, sin miedo ni resentimiento, pero con la certeza de que lo había perdido todo. Al entrar en la celda, vi a ese hombre, que una vez fue mi compañero, ahora una sombra de lo que fue. Su mirada intentó encontrar una respuesta en mí, como si aún hubiera algo que lo conectara con lo que habíamos vivido. Pero no sentí rabia, solo desprecio. Lo miré a los ojos y, con todas mis fuerzas, le dije: despertarás cada día con el recuerdo de lo que hiciste, abrirás los ojos y sabrás que tu alma ya no tiene paz.
Destruiste todo lo bueno, y ahora vivirás con el dolor que causaste. Quería que supiera, en ese momento, que por mucho que intentara ocultarse de la realidad, nunca tendría un segundo de paz. Nunca tendría derecho a olvidar lo que hizo, a matar a nuestros hijos. Yo, Ana, me mantuve de pie, incluso con todo el dolor que llevaba dentro. Puede que me lo haya arrebatado todo, pero nunca me quitó la fuerza, la dignidad ni la capacidad de seguir adelante. Es un hombre sin paz, y yo, incluso con el dolor, seguiré viviendo. Él nunca podrá borrar eso de mí. Cerré los ojos en ese momento, sabiendo que mi misión era mucho mayor que cualquier dolor que él pudiera haberme causado. Soy una mujer que, a pesar de todo lo vivido, ahora lleva una misión dentro: ayudar a otras mujeres, a otras víctimas. Mi sufrimiento no será en vano. Lo que él no sabía, y lo que nunca supo, es que, mientras él se distancia de todo lo real y humano, yo estoy más cerca de mi verdad que nunca. Soy una sobreviviente, y mi legado será de fuerza, resiliencia y amor. Porque incluso en el dolor, vivo.